Hola, buen día. Hoy en este video vamos a trabajar sobre las fuerzas resultantes que están aplicadas a un aparato o un objeto, en este caso una ménsula o un anclaje. Están actuando tres fuerzas, una fuerza vamos a llamar F1, una fuerza F1 con un valor de 80 newton. F1 tiene un valor de 80 newton y forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Tenemos la fuerza F2 que tiene un valor de 120 newton y forma un ángulo de 70 grados. ¿Por qué? Porque viene de acá hasta acá. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí en esa parte. Por último tenemos la fuerza F3 con un valor de 150 newton y que forma un ángulo de 35 grados con la horizontal. ¿Listo? Entonces esos son los valores de las fuerzas que actúan sobre esa ménsula o ese anclaje. Entonces vamos a resolverlo a través del sistema de descomposición vectorial, en donde cada vector pues se descompone en sus respectivas componentes en X y después se hace la sumatoria. Entonces vamos a hacer aquí la descomposición de este vector y pues así será para los demás. Este vector se hace la proyección, siempre cuando hacemos proyecciones en forma perpendicular. ¿Sí? Acá tiene una proyección en el eje X y esa se va a llamar la fuerza F1 en X. Va a ser F1 en X. Bueno, F1 en X. Listo. Lo mismo aquí, este va a tener también la proyección sobre el eje Y. O sea, esta proyección va aquí, va hasta acá, se proyecta aquí en el eje Y. ¿Sí? Ahí. Sino que nosotros la colocamos acá para formar el triángulo. Pero va a ser F1, esa va a ser mi fuerza F1 en Y. F1Y. Así hacemos con cada uno de los demás vectores, F2, F3, en sus respectivas componentes. ¿Listo? Entonces, empecemos a hacer la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes que están ahí. Entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, en el eje X tenemos aquí, vamos a hallar primero las componentes horizontales, ¿no? Estas. Pero es importante conocer primero el signo. Por ejemplo, esta, pues ya sabemos que es positiva porque va hacia donde va, hacia la derecha. Todo lo que vaya hacia la derecha, pues es positivo. ¿Sí? Más positivo. La componente de F2 también va hacia la derecha. Por lo tanto, también es positiva. Pero no sucede lo mismo con F3. Componente, la proyección se dirige hacia la izquierda. Es muy importante tener en cuenta esto porque si no, no nos da la resultante. Como va hacia la izquierda, entonces la componente de F3 es negativa. F3, ¿no? F3 en X sería negativa. F3 en X sería acá negativo. Listo. Va hacia la izquierda. Entonces por eso tenemos F1X más F2X menos F3X. Ahora,
vamos a representar esos valores, vamos a calcular cuánto vale F1X, cuánto vale F2X y cuánto vale F3X. Entonces para ello vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son las relaciones trigonométricas. En este caso, acá tenemos un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo tiene un ángulo θ, tiene un cateto adyacente, ¿sí? Que está aquí abajito. Este es el cateto adyacente, está acá, cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo θ, y por supuesto pues la hipotenusa que está aquí, ¿no? Esta es la hipotenusa. Bueno, ya pues ustedes creo que ya conocen eso. Sucede que para calcular el cateto adyacente siempre vamos a utilizar la función coseno. Entonces aquí tenemos cateto adyacente y la relación trigonométrica que maneja es la de coseno, siempre se multiplica por la hipotenusa. O sea que para hallar el cateto adyacente es coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, y para hallar el cateto opuesto pues es la relación seno multiplicado también por la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, cateto adyacente, coseno, cateto opuesto, seno, y ambos se multiplican por la hipotenusa. Entonces es muy fácil, ese es un recordatorio. Entonces acá tenemos así, que F1X pues sería el ángulo que sería aquí, que sería de 40 grados, que está en 40 grados multiplicado por el valor de la hipotenusa, que sería 80, pero me da 80 newton por coseno de 40, más el ángulo que ya dijimos que sería que es 120, es 70, perdón, 70 multiplicado por el valor respectivo de su, que sería aquí en este caso 120, y por último tenemos menos coseno de 35 multiplicado por el valor de la hipotenusa, que en este caso sería 150 newton. ¿Listo? Entonces, cada coseno con su hipotenusa. Las hipotenusas aquí son los valores de F1, F2 y F3. Esas son las hipotenusas. Esto es muy fácil. Se multiplican los cosenos de los ángulos por las hipotenusas y ya. Y teniendo en cuenta el signo menos acá. Bueno, listo. Entonces seguimos acá. Nos da los valores respectivos: 61.28 más 41.04 menos 122.87, para un total de fuerzas en X de menos 20,55. Ese negativo significa pues que hay exceso de fuerzas hacia la izquierda, ¿no? Hay un exceso de fuerza, pues acá podemos ver que la mayor fuerza es F3, que es 150 newton. O sea que jala más hacia la izquierda, está jalando hacia la parte izquierda. Lo mismo hacemos con las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Entonces, en el eje Y verificamos los signos de cada una de las componentes. Por ejemplo, en F1Y es positivo porque va hacia arriba, está por encima del eje X. En F2Y también es positiva, está por encima del eje X. Y F3 también es positiva, está por encima del eje X. Por lo tanto, todas son positivas. Entonces, no hay problema con signos. Entonces, ahora empezamos. F1Y, dijimos que este es el cateto opuesto, se multiplica entonces el seno de 40 multiplicado por la hipotenusa, que vale 80, más seno de 70 multiplicado por la hipotenusa, que es 120, más seno de 35, está aquí, seno de 35 multiplicado por su hipotenusa, que en este caso viene a ser F3, vale 150, ¿listo? 150. Y hacemos lo mismo que hicimos con X, con Fx. Entonces hacemos la operación, sumamos, y eso nos da un total de Fy, un total de 150,21. Porque todas las fuerzas están hacia arriba, pues me tiene que dar positivo. Entonces tenemos ¿sí? Este valor aquí, y tenemos este otro valor acá, que son las resultantes de cada uno de los ejes. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la resultante? Muy fácil. Dice que la resultante se calcula a través de la fórmula R
es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De las componentes fx al cuadrado más fy al cuadrado. O sea, lo que nos dio aquí en total lo tenemos que elevar al cuadrado, sumarlo y sacarle la raíz cuadrada. Y eso nos da esta cantidad. Nos da 251 newton. Esa sería la resultante. La resultante que actúa o el anclaje con todas esas fuerzas encima. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esa es la resultante, pero necesitamos saber también su dirección. ¿Qué dirección tendrá esa fuerza? Entonces, vamos a mirar la dirección del vector. Para allá la dirección que dice esta que está aquí dice tangente. Ahorita. Por lo tanto, acá reemplazamos, como ya tenemos el valor de la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso nos dio 250, entonces lo tenemos acá, 250, ¿está? 250,21 y lo dividimos sobre la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso es menos 20,55. Al hacer ese cociente, esa división, tenemos un valor de tangente igual a menos 12,75. Entonces, ojo acá, esto se calcula mediante la expresión de la inversa. Aquí se me olvidó colocarle que esto es tangente a la menos. Y me forma, al hacer esa suma, esa resta, porque estos 180 menos esto me da 94 grados, 42 minutos. O sea, para que me entiendan más o menos lo que les quiero explicar es que si yo tengo acá un plano cartesiano y yo quiero ubicar esa resultante, ustedes saben que pues de acá hasta acá hay 90 grados, entonces esa resultante vendría a ser más o menos, se pasaría por aquí, aquí así. Y todo este ángulo, todo este valor, el de 94 grados 42 minutos. Y todo este valor, todo este ángulo que está aquí, ese es el valor del ángulo teta y la dirección. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga.